Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, mis estimados hermanos. Esta mañana, en donde, como decíamos hace un momento, se recuerda, se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vale la pena poder meditar en el pasaje o en el capítulo de la Biblia, escúcheme bien, más extenso referente a la resurrección. Cuando hablamos de resurrección, es importante recalcar que el único, y escúcheme bien esto por favor, el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. El único. Ahora, yo esperaría que en este momento algunos estén pensando en que, pero mire, y los otros personajes que menciona la Biblia que se han levantado de entre los muertos, porque la Biblia habla de que algunos se levantaron de entre los muertos, ¿o no, hermano? Sí, ¿verdad? Uno de los más famosos, ¿quién es? Lázaro, ¿verdad? Ahora, y si afirmamos que Jesús es el único que ha resucitado, ¿y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? ¿Y el que levantó Elías? ¿Y aquel que lo llevaban a enterrar y se cayó sobre los huesos de Eliseo? ¿Y en todos esos? Y cuando Jesús expiró en la cruz, hermano, y los que salieron de los sepulcros, y entonces, y todo eso. Hay una diferencia entre hablar de la resurrección y hablar de vivificación. ¿Cuál es la diferencia? De que todos los personajes que hemos hablado, hermanos, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro y todos los que se levantaron de entre los muertos, volvieron a morir. Volvieron a morir. Lázaro no está vivo, hermanos. Murió nuevamente. A eso se le llamaba o se le llama vivificación. Resurrección implica volver a la vida a través de, hermano, llamémoslo en esta condición, a través de el poder propio y no volver a experimentar muerte. Volver a la vida a través de su propio poder y no volver a experimentar muerte. Entonces, el único que ha resucitado, porque es el único que se ha levantado por su propio poder y que continúa vivo, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que la Biblia dice que Él es la primicia. Él es la primicia. Y cuando habla de la primicia, ¿a qué se refiere, hermano? Si hablamos de primicia, ¿a qué nos referimos? A lo que es primero. Entonces significa que después de Jesús, hermano, habrán más resurrección. Habrá más resurrección. Ahora, ¿quiénes participarán o quiénes serán esos próximos que van a resucitar? Hermano, seremos nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos puesto en Él nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces, esta enseñanza, mis estimados hermanos, la enseñanza de la resurrección, es algo tan fundamental para nuestra fe cristiana, porque el fundamento, la base, hermano, en lo que está cimentado todo lo que nosotros sostenemos es la resurrección. Tanto así, hermanos, que voy a leer, o vamos a comenzar de manera diferente. Vamos a leer el pasaje bíblico que nos, digamos, respalda lo que yo le estoy diciendo en este momento. Que la base donde se sostiene toda nuestra doctrina, toda nuestra enseñanza es la resurrección. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, eso es lo que vamos a leer. No nos vamos a centrar en este versículo exclusivamente, sino que esta es nuestra referencia. Lo que me interesa es que comencemos a partir del capítulo 15, versículo 1 en adelante, pero para tener también una base, un fundamento, vámonos hasta el versículo 14 del capítulo 15 de la primera carta o la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y versículo 14. 14. Sin resurrección no hay cristianismo. Es la meditación de esta mañana. Sin resurrección no hay
cristianismo. Capítulo 15, versículo 14. Cuando le encuentre puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 15, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, vamos a leerlo y lo hacemos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios. Juntos lo leemos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hasta allí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos lo podamos hacer edificados, bendito Dios, y llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Le dije que el capítulo 15, y esto tómelo muy en cuenta, el capítulo 15 es el tratado más extenso en la Biblia que habla de la resurrección. En diferentes porciones, e incluso en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar referencias a la resurrección. El libro más antiguo de la Biblia, el libro más antiguo escrito, valga la aclaración, en la Biblia, que es el libro de Job, hace una referencia cuando Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y voy a parafrasear la siguiente parte: y aún de entre las cenizas, Él me puede levantar. Era una referencia, hermanos, a la resurrección. En el libro de Daniel se habla de la resurrección. Entonces, la resurrección, hermanos, no es, pongámoslo de esta manera, no es una doctrina nuevo testamentaria. No lo es. No lo es. Tanto así que si vamos al caso de Lázaro nuevamente, vamos al caso de Lázaro, cuando Jesús, o cuando confrontaron, las hermanas de Lázaro confrontaron a Jesús, y él les dijo: él no está muerto. Y ellas le dijeron: sí, nosotros sabemos que él se levantará en el día postrero. Ya tenían una enseñanza acerca de la resurrección. Ya la concebían. Ahora, el capítulo 15, hermanos, de la primera epístola a los Corintios, repito, es el tratado más extenso que habla de la resurrección. Lo más extenso. Entonces, vale la pena que como creyentes podamos conocerlo, podamos meditarlo, podamos comprenderlo. ¿Por qué razón? Por el versículo 14 que ya leímos. ¿Cuál es el fundamento, la base de nuestra fe, hermanos? La resurrección. ¿Pero de quién? De nuestro Señor Jesús. Porque, dice el apóstol Pablo, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces. Toda la enseñanza del Señor, hermano, quedaría en un vacío si Él no hubiera resucitado. Todo hubiera quedado en un vacío. Todo hubiera quedado, como decimos, en el aire, si Él no hubiese resucitado. Ahora, ¿cuántas cosas, hermano, se dijeron alrededor de la resurrección? Se han dicho tantas cosas. Una de las cosas que se han dicho fue, por ejemplo, de que Jesús había resucitado, pero había resucitado, y cosa que no encaja porque no pega el término, espiritualmente. O sea, Él no se levantó en cuerpo, sino que en espíritu. Hermano, el Señor se levantó corporalmente. ¿Cuál es la evidencia bíblica que tenemos para hablar de que se levantó corporalmente? Porque un ser, hermanos, espiritual, un ser espiritual no tiene necesidad de la alimentación material. No lo tiene. Cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos, Él les dijo una palabrita muy interesante. ¿Alguien recuerda cuando estaban ellos reunidos y se les apareció en medio de todos, hermano? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Alguien recuerda qué les dijo? ¿No recuerda? Usted la ha dicho en más de una oportunidad, quizás más de una vez en el día, quizás más de 3 veces en el día. ¿Qué les dijo? Tengo hambre. Ahí dije yo, el Señor era de los míos también. Tengo hambre. ¿Y alguien recuerda la dieta de Jesús después de haberse levantado entre los muertos? Miel y pescado. Ahora, el hecho de que Él haya comido es una evidencia
de que se levantó corporalmente, porque los espíritus no tienen necesidad de alimento. No lo tienen. Que puedan haber culturas que tienen concepciones, tienen creencias, eso es otra cosa, hermano. Hay situaciones para nosotros, que parecen normales, hermano. Porque es parte de nuestra cultura. Pero no porque el muerto realmente comprenda o entienda lo que están haciendo con él. En nuestra cultura, el 2 de noviembre, ¿qué lleva usted cuando va a visitar al difunto, bueno, a su pariente que ya pues partió de este mundo? ¿Qué le lleva? Flores. En otras culturas, dicen que en las culturas orientales, como el caso de los chinos, no sé si solamente en ellos o más extenso, dicen que ellos les llevan comida. Dicen que encontró un salvadoreño con un chino en el cementerio. Y vio que el chino estaba llevando comida, y estaba dejando la comida ahí, en la tumba de su difunto. Y como no se la quiere llevar de campeón, ¿verdad? Le dice, a ver cuándo sale su muertito a comerse la comida, le dijo. Y el chino le respondió, el mismo día que salga el suyo, a oler sus flores, le dijo, ¿verdad? Son cuestiones de cultura, mis estimados hermanos. Entonces el hecho de decir, de que aparece allí, ¿verdad?, la miel y el pescado, pero es cuestión de cultura. No, no es cuestión de cultura, es cuestión de que había una necesidad de alimento. Porque Jesús, hermano, aún resucitado, escuche bien, aún resucitado o ya resucitado, continuaba siendo 100% Dios y 100% hombre. Por eso hablamos de una resurrección, hermano. No hablamos de que, no, pues en espíritu, ¿verdad? Su alma anduvo, como existe la creencia todavía, creencia, no enseñanza, no doctrina, no que la Biblia diga. Hermano, existe la creencia todavía de que las almas después de muerto andan un tiempo penando todavía. Hermano, no existe una evidencia en la palabra de Dios para afirmar esa condición. No existe. Entonces Jesús se levantó corporalmente de entre los muertos, hermano, y su cuerpo, siendo él 100% hombre, tuvo necesidad del alimento. Tuvo necesidad de eso. Ahora, esa enseñanza, repito, hermanos, o esa doctrina de la resurrección, tiene, o es lo que sostiene, toda la enseñanza del cristianismo. No podemos hablar de salvación. Hermanos, Cristo hubiese sido, digámoslo de esta manera, hubiera sido un farsante si hubiese hablado de la salvación y no hubiera resucitado. Y no hubiera resucitado. Porque antes de él resucitar, también él habló de su propia resurrección. Cuando comparó el cuerpo con el templo, ¿recuerdan las palabras de Jesús? Derriben este templo, dijo, y en 3 días lo edificaré. ¿Y sabe cuál era el problema? O lo que chocaba grandemente con la mentalidad de aquel tiempo, hermano. Con la mentalidad de aquel tiempo. Es que el templo llevaba, hermano, más de 40 años en estar siendo edificado. Y no lo habían terminado todavía. Para la época de Jesús, no lo habían terminado todavía. No lo habían, más de 40 años, hermano. Más de eso todavía. Por eso es que usted lee en una de las historias que Jesús estaba enseñando en el templo y confrontó tanto a los religiosos que estaban allí que quisieron apedrearlo. ¿Recuerda esa historia, ese evento, hermanos, de Jesús? Lo quisieron apedrear. ¿Y dónde estaba el Señor cuando lo quisieron apedrear, hermanos? ¿A dónde estaba? En el templo. Ahora, ¿quién lleva piedras al templo usted? Pongámoslo en un contexto más actual. ¿Quién trae piedras a la iglesia usted? Espero yo que no las traiga, hermano. Esperaría yo que no. Entonces, ¿por qué habían piedras en el templo? Simple y sencillamente porque los trabajos de construcción, hermano, continuaban. El templo no estaba edificado. Entonces, que, hermano, más de 40 años trabajando y que él viniera y afirmara que en 3 días lo iba a levantar, ¿qué apreciación le da a usted de eso, hermano? Imagínense que usted tiene planes de hacer una casa y usted, pues, no conoce a alguien que trabaje, pues, o que trabaje bien en esa área, y usted le pida a alguien que le recomiende a un trabajador. Mire, fíjese que quiero hacer una casa, conoce a alguien, y alguien le diga, sí, yo conozco a alguien, ahí se lo voy a mandar.
Y que llegue alguien a su casa, usted va a comenzar a hacer el trato, ¿verdad? Que mire, veamos, esto es lo que yo quiero, mire cuánto es el presupuesto. Y después de haber hecho todo, mire, como cuánto se tardaría usted en hacerla. Y que le diga, y que esta persona le dijera a usted, pues mire, conforme a las medidas que me ha dado, el tamaño y todo, no hombre, esto en 5 días lo tiene hecho y pintado se le entrego todavía. ¿Qué le va a decir usted, hermano? ¿Qué le va a decir usted? Estoy seguro que usted le va a decir, no, usted es un farsante. ¿Cómo me lo va a entregar en 5 días terminado, techado, con las puertas y todo, y ya está pintado? Te va a decir, usted es un farsante. Y le aseguro que si le pide dinero por adelantado, no se lo da porque usted dice, está chollado también. Entonces cuando Jesús les dijo, yo lo voy a edificar en 3 días, Él estaba hablando de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo. Toda esa enseñanza hubiese quedado en el vacío si Cristo no hubiera resucitado. Ahora, Él es la primicia, le dije. Vea usted lo que dice la Escritura. Vámonos al capítulo 15, versículo 1. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, y por eso, hermano, esta enseñanza es específicamente para creyentes. Un no creyente no va a discernir, hermano, toda esta enseñanza. Por eso dice la Escritura: además os declaro, ¿cómo dice? Hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahora, ojo, el evangelio que os he predicado. Yo creo que ya es de todos conocimiento que la palabra evangelio significa buenas noticias. Ahora, ¿cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia que les había llevado, que les había comunicado, que les había predicado? ¿Cuál era la buena noticia? Que Cristo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La buena noticia es eso, hermano. Las iglesias que predicamos el evangelio, predicamos que Cristo vino a entregar su vida por usted y que a través de él usted tiene, hermano, la esperanza, la fe, la convicción del perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Ese es el evangelio que predicamos. Porque podríamos, no voy a decir predicar, enseñar de muchas cosas, hermano. Podríamos enseñar, y yo no digo que podríamos enseñar muchas cosas innecesarias, no, hay cosas que podrían ser muy necesarias y hay cosas que son necesarias, pero no nos vamos a enfrascar en eso. ¿En qué tipo de enseñanza? Imagínese usted, hay congregaciones, hay iglesias, e incluso quizás nosotros en algún momento lo podríamos hacer, y en algún momento levemente se ha hecho. Hermano, vamos a hacer una campaña de finanzas saludables, ¿qué le parece? ¿O todos somos expertos administradores aquí, hermano? ¿A todos les alcanza el 15? ¿Sí? Gloria a Dios por usted. ¿Todos somos diezmadores agradecidos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, descartemos las finanzas, hermanos, saludables, ¿verdad? Porque aquí no las necesitamos. Entonces, pongamos otra campaña. Toquemos blandito, vaya. La campaña de la familia, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Bonito. Hijos, matrimonio y todo. Una campaña de familia. Bonito. Bonito. Y aún, repito, por decir que toca el blandito. Pero no es prioridad. No es prioridad. ¿Cuál es la prioridad, hermano? Que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había. Y cuando una congregación pierde de vista eso y se enfrasca en todos los demás temas, repito, que no digo que no son importantes, que no digo que no son, digamos, necesarios, sí lo son, pero la prioridad no es esa. La prioridad y el evangelio que predicamos es que Cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Eso es lo prioritario. Por eso el apóstol dice, el evangelio que os he predicado. Dice la siguiente parte del versículo, el cual también recibisteis, el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Esta palabra perseverar es en cierto punto, digamos, un poquito controversial, porque para algunos, cuando se dice del evangelio en el que perseveráis, algunos piensan que para ser salvo hay que perseverar. Hermanos, la salvación no es por perseverancia, la salvación no es por permanencia incluso. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia, por fe, por misericordia. La salvación usted la obtiene
tuvo el día que usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ese día usted ha sido salvo. Usted fue constituido hijo de Dios. Ahora, ¿por qué dice el Evangelio en el que perseveráis? Porque desde el día en el que usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, ha tenido que hacer algo, hermano. Y ese algo es permanecer. Permanecer. Ahora, ¿permanecer en qué? Permanecer en lo que usted ha creído, hermano. Porque usted no permanece en lo que ha creído, entonces nunca creyó. Nunca creyó. Si usted un día, cosa que espero en Dios no suceda jamás, pero si usted un día decide retirarse, si usted un día decide, hermano, pongámoslo en esta expresión, negar su fe, y usted decir, he perdido tanto tiempo de mi vida congregándome en esa iglesia porque todo lo que ahí me enseñaron, yo no creo nada de eso. No creo. Ah, dejó de creer. No, no dejó de creer, nunca creyó, hermano. Nunca creyó. Pero ¿y el tiempo que estuve ahí sentado? Ese tiempo, todo el tiempo estuvo allí dudando. Todo el tiempo estuvo allí, hermano, quizás especulando. A ver qué sale, a ver si es cierto. Como un hombre que se fue de una congregación una vez y se fue hablando y fue diciendo, ahí lo engañan a uno. Lo engañan. Porque mire, le dicen que uno ponga ahí en el canasto. Y yo puse una vez, decía, yo ponía, dice el hombre, y yo ponía tanto y yo no vi nunca que me regresaran el doble. Porque se quedó con el corito de escuela bíblica, ¿verdad? Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Amén. Chiquilín, chiquilín. Ahí está. Ahora, hermano, ¿y quién ha dicho? Porque es el corito de los niños. Y está bien para los niños. Pero aún eso, aprenda a digerirlo. Y darse cuenta, hermano, que no es una doctrina. No, darse cuenta que no se trata de que usted pone 5 y lo van a caer 10, hermano. Ahora, que Dios lo puede bendecir sorprendentemente y de muchas otras formas. Y de muchas maneras. Esa es otra cosa, hermano. Esa es otra situación. Y vamos un poquito más allá. Y aún si no lo hiciera, nuestra responsabilidad es la gratitud. ¿O no? ¿O es el interés, hermano? Es la gratitud. Porque si usted por interés, entonces ha estado obrando mal, hermano. Si es por interés, ha estado obrando mal. Muy poquito hecho. Algunos no entendieron, no sé. Si es por interés, ha estado obrando mal. Porque muy poquito hecho. Sí. Si es por gratitud, entonces Dios evalúa la intención de su corazón. Y eso no implica cantidades. Y eso no implica cantidades. Mis estimados hermanos, entonces, cuando alguien se va, no es que dejó de creer, es que simplemente nunca creyó. Nunca. Nunca. Y dice la Escritura, sigamos avanzando, en el cual también perseveráis. Perdón, el último punto que me quedaba con respecto a perseverar. Algunos dicen, pues mire, aquí perseverando, pero ¿perseverando para qué? Perseverando para ser salvo está un error. Usted es salvo. Y aquí viene el punto. Y todo salvo persevera hasta el final. No sé si me di a entender. Usted no persevera para ser salvo. Todo salvo persevera hasta el final. Yo le preguntara, en su caminar cristiano, ¿hasta dónde quiere usted llegar? ¿Hasta dónde? Pongámoslo en una respuesta. Hasta mi encuentro con mi Señor. Mi caminar cristiano hasta mi encuentro con Él. ¿Cuánto falta? ¿Quién sabe? Y ni me interesa. Pero lo que Él disponga para mí en este mundo, yo quiero estar siempre, siempre perseverando en sus caminos. Eso es diferente. En sus caminos. No para ser salvo. Salvo ya soy por gracia. Si usted le ha recibido. Si no le ha recibido, si está dudando, mejor recíbale entonces de una vez. Porque cuando Él mora en usted, entonces usted va a tener la determinación de seguir, hermano, hasta el final. Hasta el final. Esa es su motivación. Ese es nuestro combustible. La salvación que ya está en mí, ¿qué es lo que me hace? Hermano, seguir adelante. Seguir adelante. Si Él no está en nosotros, entonces por supuesto, hermano, no hay quien nos impulse, quien nos motive. No hay.
No hay. ¿De qué vive? De religión. Y como vive de religión, tarde o temprano, hermano, se le va a acabar. Tarde o temprano se le va a acabar. Entonces, sigamos leyendo. Dice la Escritura, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis, y es lo que veníamos hablando, mire, de perseverar. Si retenéis la palabra que os he predicado, como dijo. Si no, ¿qué dice? Este es un juego de palabras, hermano. Hay que entenderlo, es un juego de palabras. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Ahora, ¿cuál era la enseñanza? Decíamos, Cristo murió y resucitó por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que sabía. ¿Y quiénes estábamos perdidos? Nosotros. Esa enseñanza. Dice, fíjese bien, si retenéis esa palabra, sois salvos. ¿Sois salvos por retener una enseñanza? No, por haberla comprendido, por tener claridad en lo que creímos, hermano, o en lo que hemos creído. ¿Tenemos claridad en lo que hemos creído, hermano? Yo le puedo hacer una serie de preguntas. Y no se preocupe que no vienen con trampa, porque algunos ya no me responden porque a ver con qué va a salir. No, esta es verdad. Esta es verdad. ¿En quién ha creído usted, hermano? ¿En quién ha creído usted? En Cristo. ¿Y qué ha hecho Él en usted, hermano? Lo ha salvado, lo ha perdonado. Eso es lo que ha hecho Él en usted. Entonces, ¿quién es nuestra medida, hermano? ¿Quién es nuestra medida? ¿A quién quiero yo asemejarme? ¿A quién quiero yo llegar? ¿A quién, hermanos? A Cristo. Su parámetro no es un hermano, una hermana o un predicador. Ese no es su parámetro. Porque a veces el error que nosotros cometemos es que queremos presentarnos justos comparándonos con alguien de nuestra misma categoría, hermano. Cuando digo nuestra misma categoría me refiero a otro creyente, a otro ser humano. Su estándar no es ese, o no debería de serlo. Yo en comparación de fulano, en comparación de mengano, hermano, no se compare con nadie. Si quiere compararse con alguien, compárese con Cristo. Porque dice que Él es la medida, hermano, a la medida, de la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Y siempre hemos enfatizado esto. Por eso nos hacemos llamar, ¿cómo? Cristianos. Porque nuestro referente siempre será Cristo. Cuando a usted le preguntan dónde se congrega, alguna vez un no creyente o incluso otro creyente le ha dicho la semejante bayuncada de que, mira, ¿y vos no te congregas? Ay, en el tabernáculo. ¿Dónde Toby? Mire, a mí me jala los pelos, pero le digo, no. ¿Usted es de la iglesia de Toby? No, el hombre ya se murió, déjalo en paz, hombre. No, la iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Mira, ¿dónde te congregas? En el tabernáculo. ¿Dónde Toby? No, donde Cristo, dígale usted. Porque usted no viene, hermano, bueno, aquí ni fotos del hombre tenemos, pues, ¿verdad? Para decir, somos de Cristo. Y nuestro referente es y seguirá siendo. Y el día que nuestro referente deje de ser Cristo, nos hicimos sectarios, hermano. Nos hicimos sectarios. Porque Jesucristo dijo de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Por lo tanto, dice la Escritura, versículo 2 siempre, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice, hermano? Creísteis en vano. Creísteis en vano. Si comenzamos a cuestionar, escuche bien, la obra de Cristo, usted tiene como ser humano, usted tiene el derecho de cuestionar un montón de cosas, hermano. Usted puede cuestionar la iglesia, la obra, el trabajo, el predicador. Usted cuestione y puede hacerlo. Pero a Cristo no lo puede cuestionar, hermano. ¿Qué le va a cuestionar a Él? Usted puede cuestionar el mal proceder de una iglesia. Puede hacerlo. Usted puede, hermano, señalar el mal proceder de un predicador, de un pastor. Puede hacerlo. Pero de Cristo, ¿qué va a señalar? ¿Qué va a señalar de Él? No tiene nada que cuestionar de Él. Absolutamente nada. ¿Del Señor qué? Usted no puede decir que el Señor le falló a usted. Es que yo puse en Él mi confianza y Él me falló. Hermano, Cristo no le ha fallado a usted.
Jamás le ha fallado. Jamás. Que Él no le dio lo que usted quería en el tiempo que usted quiso es otro pisto, hermano. Es otra cosa. Como que su hijo venga a juzgarlo a usted como padre porque le diga, nunca me das todas las cosas en el momento que yo te las pido. Y yo cada vez que te pido algo quiero que me lo des y que me lo des ya. ¿Qué le diría usted a ese hijo malcriado que le reclamaría eso, hermano? Si usted o yo fuéramos de los padres de antes, primero lo dejará comiendo de helado una semana. Por aquí, con la parte del oído. Y segundo, quizás usted argumentaría y le dijera, hijo, yo no te puedo dar las cosas que me pedís en el momento que me las pedís. No puedo hacerlo, pero el deseo de poderte suplir todas tus necesidades, la tengo. Y hay cosas que no se las va, hermano, no se las va a conceder simple y sencillamente porque usted sabe que no son de bienestar. Que venga a su hijo a pedirle un teléfono de más de $500, hermano. Dígame usted. Ahora, usted se lo puede comprar, gloria a Dios, hermano. Pero si no, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Mira, hijo, yo tenía estos ahorritos para mandar a arreglar el techo de la casa, pero como querés el teléfono, vaya, hijo, mañana vamos a ir a comprarlo. Usted le va a decir, no, hijo, a usted no le conviene un teléfono de eso. Solo porque tiene 24 megapíxeles en la cámara frontal. Para que la selfie le salga bonita. No, hijo, no le conviene. No le conviene. Y usted no se lo va a dar, no porque simple y sencillamente no quiera dárselo, porque usted sabe que no le conviene. Simple y sencillamente. Entonces nadie puede venir a cuestionar a Cristo diciéndole, es que nunca me da lo que le pido. Yo qué sé qué es lo que le anda pidiendo usted, hermano. Porque la Biblia dice que no tenemos por qué no pedimos. Y si pedimos, ¿cómo dice? Entonces piense muchas veces por qué no tenemos lo que queremos. Uno tiene, y pongámoslo en este plano de nosotros, de nuestra relación hacia Él, uno puede pedirle un montón de cosas y pídele todo lo que usted quiera. Ahora, si lo que usted le está pidiendo va conforme a su propósito, a su voluntad, pues gloria a Dios, se lo va a proporcionar en el tiempo que Él estime conveniente. Pero si no, entonces tenemos que reconocer nosotros de que, pues, me atreví a pedírselo, pero no era lo correcto, no era lo apropiado, por eso no me lo dio. Porque Él como buen padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces no puede cuestionarlo o no podemos cuestionarlo a Él. Señor, me fallaste. Él no nos ha fallado. No nos ha fallado. Muchas veces lo que nos falta a nosotros es estar en la sintonía apropiada para discernir por qué Él hizo o actuó de esa forma para con nosotros. Muchas veces, repito, si tomamos el caso de los hijos, como que su hijo se enoje con usted porque no le dio el teléfono de más de 500 pesos. Vos no me querés. Mira, ¿por qué decir que no te quiero? Porque no me das lo que te pido. Usted como padre, ¿es ese un argumento válido? Usted como padre sabe que ese no es un argumento válido. ¿Cómo vas a decir que no te quiero solo porque no te doy todo lo que me pedís? No podés decir eso. Usted como padre, hermano, por supuesto que lo comprende. El problema es que se nos olvida cuando estamos en una condición diferente, ¿verdad? Cuando somos nosotros hablándole a nuestro Señor. No me querés porque no me das todo lo que te pido. ¿Y qué crees que le va a decir Dios, hermano? ¿Qué crees que le va a decir Dios? Si ya di lo más preciado, envié a mi hijo a morir por ti y no me vengas a decir que no te quiero. No me vengas a decir que no te quiero. Ayer alguien publicaba es una bayuncada, pero cuando uno le pone sentido, tiene razón. Es una bayuncada. Y es de un hijo que le preguntaba a su papá. Decía, papá, y yo soy adoptado. Y el papá le quedaba viendo y le dijo, de forma grosera, le dijo, ¿y yo por qué iba a quererte recoger? Le dijo. Grosero, pesado, sincero. Sincero. Buen argumento. ¿O no, hermano? ¿O no? O algunos la quieren llevar de digno de que no, mi niño, ahorita porque está chiquito. Buen argumento. Ahora, pongámoslo nosotros en la condición espiritual, hermano. Póngalo usted en la condición espiritual. Imagine usted que en la condición espiritual nosotros vengamos, hermano, y le digamos a Dios,
no me querés porque no me das todo lo que yo te pido. Y yo le voy a decir, ya envié a mi hijo, ya lo di todo por ti, no me vengas a decir que no te quiero. Porque si no te quisiera, no te hubiera perdonado. Si no te quisiera, no te hubiera salvado. Si no los quisiera, no hubiera mandado a mi hijo a morir por ustedes. No lo hubiese mandado. Hermano, alguno de nosotros merecía la muerte de Jesús. Hermano, ninguno de nosotros lo merecía. Ninguno. Ninguno. Pero Dios dispuso a hacerlo. ¿Y por qué dispuso a hacerlo? Por amor. Y dice la Escritura, sigamos leyendo. Dice versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, mire, y este es el mensaje del que venimos hablando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y 8. Y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Está hablando Pablo. Está hablando de su experiencia, de su encuentro con Dios, de su encuentro con Jesús. Ahora, piensa en esto, hermano. Y le dije, hay muchas cosas de las que tenemos derecho a cuestionarlo. Tiene derecho. Tiene derecho. Y si en algún momento quiere hacerle, hágalo, hermano. Hágalo. Porque algunos podrían decir, mire, ¿y cuál es la evidencia que tengo de que Cristo resucitó? Solo porque la Biblia dice, la respuesta podría ser, sí, solo por eso. Pero vámonos un poquito más allá, vaya. Vámonos un poquito más allá. Para que no se conforme con una respuesta tan simplista. No podemos argumentar la tumba vacía. No lo podemos hacer. Porque por cierto, hoy, ¿verdad? Que está en efervescencia y con esto de las redes y todo, hoy un montón van a publicar y van a postear, hermano, una tumba vacía. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que en Israel hay no menos de 3 lugares que se estiman, que se creen que pudo haber sido el lugar donde Jesús fue sepultado. No cree usted que solamente hay un lugar y que esa es la tumba y que entonces, no, hay como 3, hermano. Hay como 3 lugares donde dicen, aquí pudo ser la tumba. En uno de ellos creo que hasta una iglesia hay construida. Entonces, el hecho de decir, la tumba está vacía, digamos, no sería un argumento tan convincente. Bueno, es más, ya en la misma época de Jesús, cuando los soldados romanos llegaron, hermano, a dar el reporte de que había resucitado, los religiosos dijeron, digan que ustedes se descuidaron, que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo. Y ese rumor, hermano, se comenzó a regar en aquel tiempo. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que si eso hubiese acontecido tal y cual lo dijeron los religiosos, la pena que los soldados romanos hubiesen sufrido era pena de muerte. Hay por ahí un par de producciones de películas bonitas, digamos, bonitas porque afirman, o mejor dicho, presentan que los soldados romanos terminaron convirtiéndose a Jesucristo. Hermano, ¿y quién no se iba a convertir al haber sido testigo de tal majestuoso acontecimiento, hermano? ¿Se imagina usted haber estado allí? Hermano, y que de repente una gran piedra que entre varios hombres tenían que moverla para cubrir la tumba, fuese movida. Y haber visto, y la Biblia no registra, hermano, mayormente el testimonio de los soldados romanos, porque los religiosos se encargaron, porque ellos dijeron, y si algo les va a pasar a ustedes, no se preocupen, nosotros los vamos a encargar de ustedes. Los escondieron. Hermanos, pero vaya, la tumba vacía tampoco, porque hay más de, le dije, hay como 3 que afirman ser la tumba. Y entonces, ¿cuál es el mejor argumento que podemos tener para hablar de la resurrección? Para nosotros decir, mire, yo no puedo dar lugar a duda de que Cristo resucitó. Cuentan que fueron un par de estudiantes a Medio Oriente. Y estando allá, uno de ellos
era creyente, el otro no. Entonces el creyente, pues tratando de evangelizar al no creyente, le hablaba, el otro le cuestionaba todo y lo refutaba y un montón de cosas. Y resulta que el creyente tenía una pila, se le había metido ahí una locura. Él quería ver un camello y se le metió, que quería ver un camello. En aquellos tiempos donde los camellos no estaban de moda todavía, porque hoy ya están de moda el camello, ¿verdad? Entonces, para entendidos también, ¿verdad? Entonces, resulta que el no cristiano dijo, hoy le pego una vacilada a este cristiano, dijo. Hoy me lo vacilo, dijo. Y llegó la noche, se fueron a acostar. El no creyente se fue a acostar mucho más tarde. Y por la mañana le dijo, mira, le dijo, perdiste la oportunidad, le dijo. Perdiste la oportunidad. Anoche pasó un camello por aquí, le dijo. Y el cristiano le dijo, ¿de veras? Le dijo, sí. ¿Vos lo viste? Le dijo. No, le dijo. ¿Y entonces cómo sabes que pasó un camello? Porque vi las huellas, le dijo. Y entonces el no cristiano dijo, aquí me lo agarró a este, dijo. ¿Cómo decís que no crees en Cristo porque no lo has visto? Si crees en un camello porque viste las huellas y no lo viste. Yo no he visto a Cristo, no lo he visto resucitado, pero sus huellas son más que evidentes en mi vida. ¿Usted quiere cuestionar la resurrección? ¿Quién más puede hacer todo lo que Él ha hecho por usted? ¿Quién le puede devolver las ganas de vivir? ¿Quién le puede devolver la esperanza? ¿Quién le devuelve la fe? ¿Quién le da la paz que nadie le ha podido dar? ¿Quién? Hermano, los muertos no obran por nadie. El único capaz de obrar en nuestra vida y ejercer todos esos cambios es Cristo. Y Cristo resucitado. Den un aplauso, Señor, en esta mañana. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.